Hola, bienvenidos a la penúltima sesión de la Escuela de Familias. Hoy un tema para mí apasionante por todo lo que implica desde la neurociencia. Vamos a trabajar cómo afectan las pantallas, las nuevas tecnologías a niños y adolescentes. Es una continuación de otras muchas que tenéis en el YouTube y que implican muchísimo avance respecto a años anteriores en cuanto a lo que sabíamos. Lo ideal es construir un hogar tecnológico seguro, pero primero tenemos que saber cómo, cuándo, qué edades y qué es lo que podemos ir trabajando. Estamos ya acabando la escuela de familias, hemos visto parte de fundamentos de neurociencia, las herramientas que les di, están colgadas hasta la sesión 10, cómo generar confianza, y el resto quedan a expensas. Falta por subir aspectos del cerebro intelectual, que acabamos la semana pasada, sobre el autocontrol, y hoy ya nos introducimos en las pantallas, nuevas tecnologías. La semana que viene, el 6 de marzo, trabajaremos el acoso escolar, dejando para más adelante, posiblemente después de Semana Santa, trabajaremos otros aspectos familiares. Este anagrama ya lo utilicé en otros momentos sobre pantallas cero, de 0 a 6 años. Fue un curso que ya di brevemente y vamos a imbuirnos ya sobre qué ocurre con las pantallas. En el último estudio, el estudio se llama sobre investigación sobre adicciones, va a buscar adicciones en adolescentes, sobre el uso de WhatsApp y cuando ocurren cierto tipo de cuestiones. Bien, por edades, más del 99% de los chavales usan WhatsApp, pantallas, libros, usar redes, pero tenemos unos datos que ciertamente han ido creciendo desde el 2016 y que son ciertamente preocupantes. Jugar, que pareciera que no, hoy les voy a demostrar que afectan al cerebro. Los que les he señalado, especialmente en varones, estamos hablando del 72% de los adolescentes juegan juegos de realidad virtual, visitar páginas para adultos, del 65%. En pornografía. Dije ya que en España en niños de 8 años es el inicio, la edad media de inicio en páginas de pornografía. Hoy no me voy a entrar en esto, pero fíjense que el 10% de los niños menores de edad entran a jugar dinero en Internet, con lo cual se genera, y trabajaré otro tipo de cuestiones. Bien. Vale. Por edades se puede comenzar el compulsivo, el uso compulsivo de Internet. Una compulsión es no poder parar, igual que tenemos un trastorno obsesivo compulsivo, yo tengo un pensamiento y tengo que lavarme las manos varias veces, porque si no me contamino. La compulsión es una necesidad compulsiva, es decir, no racional, pero inevitable, irrefrenable a nivel de deseo, de control del deseo. Estamos hablando ya de... Este es del año 16-17, todavía no ha aparecido el último, pero estamos hablando ya de unos porcentajes enormes. El 22% de los chavales de 18 años tienen un uso compulsivo de Internet. Además, por edades, podemos hablar que suspende, en cuanto a la relación con los estudios, suspenden habitualmente los que hacen un uso compulsivo, aquellos que tienen una más relación con su madre o con su padre. Hay factores de riesgo que han faltado a clase, el ausentismo, malas relaciones con el colegio, malas relaciones con sus padres, son factores de riesgo. Bien, el uso en la evolución, de los 14 a los 18 años, no me voy a extender en esto, ha ido a bastante más. Estamos hablando que esta evaluación se hizo hasta el 2017, post pandemia, todavía los datos están por aparecer. Es terrible, los últimos indicios que tenemos son terribles, créanmelo ustedes que son terribles. Tan terribles que ya están apareciendo luchas de, por ejemplo, dos profesores, estos de ayer mismo, por la prohibición total del móvil hasta los 16 años, acogiéndonos al modelo francés. La adicción de mi hijo comenzó a los 10 años. Hay incluso diputados de varios grupos que están planteando que no lleven, que sea no solamente en el colegio, sino que sea completamente ilegal. ¿Qué provocan las pantallas en el cerebro del menor? Hay quienes dicen que libertad y que experimenten. No, ya sabemos que genera la misma capacidad de adicción que puede generar la cocaína, y que yo sepa no le daríamos a nenes menores de edad. Droga,
y lo estoy diciendo yo soy neuropsicólogo, yo sé lo que estoy diciendo, porque activa partes del cerebro que no controlan los menores. Frecuentemente tampoco los adultos, pero no controlan los menores. Bien. Los estudios demuestran que niños que manifiestan un abuso de estos dispositivos tienen bajos niveles de concentración y de inhibición de los impulsos. Quiere decir que los dispositivos no favorecen esas funciones. Por ejemplo, las funciones habituales son, que aparecen con una pantalla son luz, sonido y movimiento. Con la sinaptización del desarrollo cerebral de la corteza prefrontal, la última, recordemos que os lo he estado hablando antes, prestan atención a más estímulos que están inmóviles, están quietos. Pero cuando eso tiene que competir con un aula, con un profesor, con un libro estático, de hecho hay chavales que, yo los he visto, intentan mover la página del libro con el dedo, tal es el hábito que se ha producido. Lo que ocurre es que eso en la tablet y el cerebro funciona como un mecanismo de lo usas o lo pierdes. Si el cerebro está preparado para ponerse en situación y crecer, si no utilizas la corteza prefrontal, os pondré un ejemplo. ¿Quién de nosotros tiene mejor hipocampo desde que existe Wikipedia? Nadie. Vamos a buscar la palabra y lo buscamos. Lo que no usamos. ¿Y para qué es el lóbulo prefrontal? Para planificar, razonar. Bien. ¿Cómo se activa preferentemente eso? Y esto es una paradoja del desarrollo del cerebro, con el aburrimiento, porque el aburrimiento genera necesidad de generar alternativas. Bien, concentración, decidir qué voy a hacer, planificarlo y estructurarlo. Si siempre estoy delante de una pantalla que me lo da todo hecho, el cerebro simplemente va a recepcionar, no va a crear. El lóbulo frontal, que es el último, necesita generar estas alternativas. Por tanto, se atrofian más los órganos que menos se utilizan. René Desmonget es un neurocientífico, es el presidente de la Sociedad Francesa de Neurociencia y Neuropsicología. Tiene un libro, es un ofensivo el título, yo lo voy a decir de otra manera, no quiero ofender a los adolescentes que no tienen culpa, somos mi generación los que sí que tienen culpa, la generación más tonta de la historia. Él lo traduce así. ¿Por qué? Porque no han tenido las capacidades fuera de las pantallas y esas capacidades les han hecho no generar alternativas ante situaciones. ¿Por qué ocurre esto? Porque si una generación no ha tenido más que las necesidades satisfechas dadas de aquí hacia aquí, lo que ocurre es que tienen una insoportabilidad de las frustraciones, una necesidad de gratificaciones que sean inmediatas y un mantenimiento de relaciones superficiales constantes. Esa es parte, y yo en la clase de hoy voy a explicarles cómo podemos hacer para, primero, para que entiendan el peligro de todo lo que estamos viendo, y segundo, para cómo hacer cuando mi hijo ya veo que me está pidiendo la tablet y que monta unos líos tremebundos porque no puede estar y tenemos que ayudarles a ir desconectando la desconexión digital. Por ejemplo, he cogido este artículo del 2016 de Lancet, esto es una revista la más prestigiosa posiblemente en neuropsicología, es un estudio muy importante, analiza 4.500 niños obtenidos por un periodo de un año, del 16 al 17 de septiembre. El objetivo fue valorar el efecto de distintos hábitos de vida sobre la inteligencia de los niños dentro de una iniciativa para mejorar la salud. Las recomendaciones del programa 24 horas con movimiento para la salud de los chavales son las siguientes: cuántas horas duermen al día, cuánto ejercicio físico y respecto al uso recreativo de las pantallas. La recomendación era pasar menos de 2 horas al día. Los niños pasaron un completo examen neuropsicológico previo, antes y después del estudio, centrado en valorar capacidades intelectuales, lo que les he estado explicando aquí a lo largo del curso, como vocabulario, memoria de trabajo, estar en lo que estoy mientras estoy haciéndolo, aunque me despiste, saber volver. Funciones ejecutivas, atención, lo que estoy trabajando últimamente, concentración, capacidad de responder adecuadamente con la misma intensidad ante algo que me ofende, lo que estoy hablando la semana pasada, y velocidad de procesamiento de la información. Los resultados indican que cuanta más recomendaciones de salud cumplieron los niños durante los 12 meses de estudio, paulatinamente mejor rendimiento intelectual obtenían en las pruebas, tal y como hipotetizaban los investigadores. Sin embargo, la variable fundamental era que no podían imaginar era que de las 3 recomendaciones, la odds ratio, el factor más importante de impacto,
fuera con mucha diferencia la necesidad de limitar, que actualmente, estamos en el 2016, actualmente ya se habla de eliminar el uso de pantallas en los menores. Estamos hablando de menores de 12 años. De acuerdo con este estudio, limitar el uso de pantallas, eliminarlas, bajo cualquier formato, por debajo de 2 horas al día, en España la media está por encima de 3 horas y media, actualmente está más cerca del 5 que de 3 horas y media, es el factor más importante para determinar los progresos del funcionamiento cognitivo. A menos pantallas, más funcionamiento cognitivo, literalmente, y esa es la variable que hemos estado haciendo. Esto es importante porque hasta la llegada de las pantallas, por ejemplo, el ejercicio, el sueño, muchos chavales introducen las pantallas en su habitación, eran los factores más determinantes de una buena salud emocional y también intelectual. Por ejemplo, en esta investigación del 2017, respecto a videojuegos, pues he cogido un estudio respecto a videojuegos, uso moderado y abuso o adicción. Pues bien, podemos ver que en uso moderado, solamente en uso moderado, aumenta el grosor en planificación y ejecución de movimientos. Bien, cuando hay un abuso, disminución y grosor del metabolismo basal de ciertas partes del cerebro. Errores en tareas de eficiencia frontal, errores básicos, no atender a lo que se les está pidiendo, no concentrarse, perseverar en el error, es una ventana, una mosca, y siempre intentar salir por el mismo sitio. Conductas adictivas, motivación, y había áreas que se habían modificado cuando ya hay un abuso, una adicción. Y no es lo mismo valorar en mayores de edad, 30 años, que valorar en niños que ya llevan el móvil, qué sé yo, voy a decir hasta una exageración, a los 10 años, y no debería ser. Entonces tenemos modificaciones, excesiva liberación de dopamina en receptores del estriado ventral, partes fundamentales, hoy les hablaré de la parte estriada, o conductas adictivas también de displacer, sobre todo por excesiva activación en respuesta a estímulos. Os pongo un ejemplo, la dopamina es el receptor fundamental para el placer. Si yo siempre tengo el móvil y el móvil me controla a mí, cada vez que yo lo cojo me da un microchispazo de dopamina, eso va a modificar mi cerebro y tanto más al cerebro de los niños, con lo cual se les hace soso, inusitadamente indiferente cualquier cosa que no esté dentro de la pantalla. No es que su personalidad o solamente su personalidad haya cambiado, sino que ya, como les estoy mostrando, hay una disminución de partes receptivas del cerebro. Es decir, se modifica el cerebro conforme les estoy mostrando, y no solamente en videojuegos, como están viendo, sino en cualquier tipo de pantallas. Las tentaciones digitales a las que está sometido cualquier adolescente y que más asustan son los juegos de azar o de póker electrónicos, porque pueden generar una adicción al juego y a la tecnología. Diversos estudios señalan que entre el 70 y el 80% de los adolescentes han jugado con dinero online alguna vez. Estamos hablando ya del 80%. En estudios que este estudio en concreto era del 2022. El acceso a los casinos no está permitido a los menores de 18 años, pero los estudios demuestran que los niños de tan solo 10 años entran en webs de póker de internet que ofrecen participar gratuitamente. Suelen ser webs completamente anónimas y que se lo permiten. Y eso modifica, porque hay adicciones conductuales que son tan dañinas como las químicas. Sí, estoy diciendo que son tan dañinas como fumarse un porro, como el alcohol, como la dopamina. Tengo compañeros míos que hablan literalmente de las comparaciones de cerebros de personas que han consumido cocaína respecto a esto. Yo no lo he traído porque tengo pendiente hacer clases de todo, lo pueden ver en los YouTubes grabados, pero es fundamental que ustedes entiendan la gravedad de la situación respecto a las pantallas en nuestros hijos. Es evidente que la adicción puede no ser el único peligro de la obsesión por Internet. Por ejemplo, en un estudio ya muy antiguo se relacionó el tiempo de visionado de juegos en Internet, o estar simplemente con videojuegos, por pantallas, con la aparición del déficit de atención con hiperactividad. Tenemos un 10% en el primer mundo de niños medicalizados con efectos secundarios, muchos de ellos necesarios a medicación, por TDAH. Y estoy diciendo que en el 2006 ya había aparecido estudios que relacionaban el tiempo en las pantallas
con Internet. Y yo veo una equiparación absoluta entre eso y la necesidad de prevención. Pero la prevención no parte de un sistema legal, la prevención parte de la familia. La familia es la esencia de nuestra historia, a ver si lo entendemos. No es porque yo venga y yo les dé muchas clases o venga una institución o una legalización que lo diga. Aunque ya hay profesores que están pidiendo, aunque hayan grupos, que también vayan en esa dirección. Pero si se prohíbe eso y le seguimos comprando a nuestros hijos, antes incluso de la primera comunión, pantallas, pero pantallas tipo smartphones o algo así, pues vamos a tener un problema que ya tenemos con esta generación. Vale. Lo cual nos devuelve al tema de la multitarea. Cada vez son más las pruebas de que los adolescentes son más vulnerables a la adicción a Internet, pero existen opiniones muy diversas. Personas que opinan que pueden hacer varias cosas. Un adolescente no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. No puede, porque está desarrollando un fenómeno, da igual, se llama poda sináptica, que lo que está necesitando es centrarse en algo. Puede escuchar música como máximo, pero no puede estar con una cosa y con la otra. Puedo poner un montón de ejemplos de cambios de resultados académicos simplemente sacando el smartphone de la habitación. ¿Realmente los adolescentes saben variar cosas a la vez mejor que los adultos? Pues saben realizar varias cosas a la vez mejor que los adultos. Sabemos que la capacidad de aprender es mayor durante la adolescencia. De hecho, los adolescentes necesitan retos para aprender. Por tanto, es posible que los adolescentes sean mejores en la multitarea. Ese es el argumento esencial. ¿Es así? No, porque un reto suficientemente interesante para un adolescente necesita profundizar en ese reto. ¿Y cómo se profundiza en ese reto? Por medio del aburrimiento. El aburrimiento genera la capacidad de la sorpresa. La capacidad de la sorpresa genera soluciones en mi cerebro ante algo que me había pasado desapercibido y hace que eso yo lo anticipe para buscar una solución. Si me lo dan hecho, que es las pantallas habitualmente, no tengo tiempo. Por eso el cerebro necesita una velocidad de procesamiento que luego se va a adecuar precisamente durante la adolescencia. Los estudios demuestran que la multitarea en realidad interfiere en el aprendizaje adolescente y que a este le cuesta entre un 25 y un 400% más terminar los deberes si al mismo tiempo hace otras cosas. ¿Qué otras cosas preferentemente utilizan? Estar con la pantalla. Pero fijaos, deberes, estudiar, libro quieto, estático y sonido de que me han entrado WhatsApp, o puede ser. Bien. La capacidad de atención, aunque yo esté aquí fijada, es muy difícil que se mantenga, porque en mi cerebro ese clink ha sonado como un chispazo, un microchispazo de dopamina que hace muy difícil mantener la capacidad de atención profunda, porque ya será difusa, será elevada y yo estaré con la atención ¿y quién será? Por tanto estaré aparentando que estoy sin estar estando. Eso se llama memoria de trabajo, working memory. Deben apartar cualquier dispositivo durante el tiempo de la realización de tareas. Esta fue una de las investigaciones que hizo que en Francia se eliminaron las pantallas de clase. Pero claro, en casa es diferente, por eso yo me dedico a la escuela de familia, a hacer esto, para que ustedes entiendan la necesidad de aplazar lo máximo posible las pantallas. Es cierto que en ocasiones sí es necesario, qué sé yo, para cuestiones puntuales como proteger a nuestro hijo o hija de que se haya salido. Para eso sí, ¿quién va a decir lo contrario? Pero pasar de ahí a todo lo que estamos actualmente viendo, pues es un peligro y luego se lo enseña. Por ejemplo, uno de ustedes ha descubierto que los estudiantes que ven la televisión mientras leen dicen que se sienten más satisfechos que quienes leen sin ver la televisión. Esta era la explicación que daba un autor de la Universidad de Ohio, el director del estudio. Se sienten satisfechos no porque estudien de forma eficiente, sino porque la adicción a la televisión hace que estudiar sea entretenido. Es decir, han hecho una asociación. Es entretenido estar aquí. ¿Sacaban mejores notas? No. ¿Estaban más satisfechos con el contenido real? No. Pero su asociación era lo que en psicología llamamos un efecto recencia, un efecto de unión entre las dos cuestiones. Bueno, voy a avanzar. La cuestión más interesante es que los niveles elevados y crónicos de cortisol se han relacionado con una mayor agresividad e impulsividad, pérdida de memoria. Vale. En otras palabras, la multitarea genera un estrés y no hay nada más tóxico para el cerebro de nuestros hijos y para nosotros mismos que el estrés.
El estrés, hay dos tipos de estrés, el estrés puro, que es el cortisol, y el eustrés, bueno, es estar involucrado en lo que haces, mientras lo estás haciendo, disfrutando de eso. Pues el eustrés es el eustrés, el bueno, el estar involucrado profundamente, el estar sinergizado con lo que haces, el estar anticipando o asociando mentalmente lo que haces, es incompatible, primero con el estrés y sobre todo es incompatible con la multitarea. Tener los sentidos en dos cosas diferentes hace que no profundices en eso y sobre todo que en tu interior no lleves a cabo las tareas que son necesarias para profundizar en tu desarrollo personal vital, que en ese momento es el reto de la educación. Es preocupante porque los estudiantes empiezan a creer que necesitan tener el televisor encendido, o la radio, o sobre todo las pantallas. Bien. Verse a las recompensas emocionales que al parecer los adolescentes obtienen de la multitarea, incluso algunos investigadores han descubierto una relación entre esta y los síntomas de depresión y ansiedad, que se dispararon durante el confinamiento durante la pandemia. Bien, voy a pasar de la multitarea, queda claro ya. Bien, esta es una investigación, se hizo en el año 2012, creo, 13, un investigador belga, Peter Westerstein, durante 60 minutos les hizo dibujarse a sí mismos a niños que tenían 6 a 7, 8 años, en ese intervalo, y cogió varios ejemplos. Bien, estos son los dibujos de niños que veían la televisión durante un máximo de 60 minutos al día. Está en francés, pues es belga. Bien. Aquellos niños que pasaban de 3 horas, niños de la misma edad, 6, 7 y 8 años, vale. Voy a ponerlos en comparación, niños de más, los voy a poner en comparación. Si yo pongo este dibujo, cualquiera de ellos, respecto a esto, vais a ver que hay una enorme diferencia en edad cronológica. Aquí tenemos el hombre completo, aquí tenemos el hombre patata, propio de los 2-3 años, es decir, hay una involución. Aquí tenemos movimiento, frontalidad, saludo, dirección de la voluntad y mantenimiento de la mirada. Aquí incluso tenemos estados cuasi disociativos, donde hay separación, niños que miran a otro lado, niños sin boca, no prestan atención suficiente, es lo que se llama una regresión tanto intelectual como psicológica. Más de 3 horas al día mirando la televisión. La televisión está allí, puede alternarme viendo algo, pero la pantalla está aquí, las pantallas actuales están aquí. En el 2012 todavía no habían aparecido. Bien. 2 de cada 10 jóvenes corre el riesgo de adicción a las pantallas y es necesario, se estaban planteando alternativas de ocio. Esto en el 2014. España supera la media europea de adicción a las pantallas, 6 consejos de los pediatras a los padres. En el 2018, las terapias por adicción al móvil entre los adolescentes habían crecido el 300%. Bien, este es Marc Masip, es un compañero de profesión, él dice, este fue en el año 2022, en una entrevista que le hicieron en la BBC, no hay mucha diferencia entre la adicción a las drogas y el teléfono móvil. Ya lo sabíamos, pero incluso en investigaciones posteriores, desde la neuropsicología, sabemos que se activan las mismas partes del cerebro con la misma cantidad y profusión, porque genera dopamina. El cerebro tiene necesidad de repetir aquello que le ha gustado, y como eso le ha molado al cerebro, que es inconsciente, el 90% de nuestro cerebro rige cosas sin que nosotros lo sepamos. Quiere repetirlo. Vale. A partir de ahí, China prohibió que los menores jueguen a videojuegos online más de 3 horas a la semana, adolescentes. Y los menores de edad, los menores de la adolescencia, pasaban a 1 hora al día. No quieren afectar, pero es a nivel legislativo. Aquí en España sigue siendo primordial el trabajo desde la familia. Vale. Los españoles pasan casi la mitad del año mirando pantallas. A mí este titular me parece, del año 2019, me parece escandaloso. 11 horas al día. Entonces, trabajamos también nuestro modelo. Vale. Este consumo de pantallas por parte de niños y adolescentes preocupa especialmente. Tengo aquí el de Europa Press, pueden buscarlo, del 15 de mayo del 2019. Vale. El cerebro tiene un mecanismo automático, se llama el circuito de recompensa.
No pasa por el lóbulo frontal, pasa por zonas muy bajas. Si recuerdan ustedes de las primeras clases, era el cerebro rojo, quiero, y el cerebro verde, tengo que hacerlo. Vale. Esos dos cerebros, si ustedes recuerdan, el ABC del cerebro está subido ya en mi YouTube, van a ser emociones calientes, y como quiero y me lo pasé bien, no tengo capacidad de control. Cada vez el autocontrol que trabajé la semana pasada se va a ver más afectado. El circuito de recompensa potencia el recuerdo de las cosas que nos dan placer y aquellas que no, y tiende a grabarlo, sinaptizarlo y busca repetirlo. Cada vez que estoy triste, cada vez que algo no me ha salido algo bien, tiendo a repetirlo. Bien, son varias las sustancias internas que intervienen en nuestra capacidad para grabar, intuir o reconocer algunas cosas. Algunas se graban como mecanismos automáticos sin que lo sepamos, pero cuando miramos algo como una pantalla, deliberadamente el cerebro lo está guardando, porque sin esfuerzo el cerebro exige glucógeno, que es el órgano que más se cansa a lo largo del día, podemos verlo. Un niño hace unas rabietas completamente diferentes a última hora de la tarde que por la mañana, porque está cansado, el lóbulo prefrontal está creciendo y es un órgano hiperexigente. ¿Con qué nos relajamos? Pues con pantallas. El circuito de recompensa busca grabar, y entonces va a buscar cómo me relajé, me divertí, me lo pasé bien, sin que el cerebro tenga que estar más cansado. Y se repite constantemente, mientras libera dopamina, que asocia con sentirse bien. Pero esa dopamina lo que hace, es un circuito, se lo enseñé a lo largo de este curso, no genera capacidad de aprendizaje. Y la dopamina no es el neurotransmisor asociado con la felicidad. El neurotransmisor que se asocia con la felicidad, con el ser, digámoslo así, es la serotonina. La serotonina implica un esfuerzo, un activarse. Por ejemplo, estoy tranquilo, estoy relajado y busco tener placer. Puedo tomar algo de alcohol o puedo tomar... Es el mismo mecanismo que ya algunos autores, Mark Masip, yo mismo y otros, hemos localizado, y esto parte de las pantallas. Este circuito de recompensa es quien nos mueve a alimentarnos, ser curiosos, buscar felicidad, ¿vale?, las relaciones sociales, y quien participa enormemente en nuestro cerebro cuando nos enamoramos. Cuando nos enamoramos, nuestro cerebro genera un tipo de endorfinas, que son un tipo de opiáceos que se llama feniletilamina. No iba a decirlo, pero la he dicho. La feniletilamina hace que cuando estamos enamorados estamos drogados, no vemos al otro, vemos lo que queremos ver, porque el aprendizaje está en el 1%, vemos desde nuestra memoria lo que queremos ver, pero no vemos la realidad, por eso repetimos mucha de nuestra historia. Bien. Ya sabíamos que este funcionamiento cerebral es indispensable para cualquier introducción de datos, reacción motora, intuición o reflexión, y es esencial para el procesamiento cerebral. Lo que no sabíamos hasta hace muy pocos años es que este circuito se dispara siempre, queramos o no, en cuanto ponemos una pantalla digital delante de nuestros ojos. Alguien entra, ve una pantalla y los ojos se van inmediatamente a la pantalla, y eso le genera dopamina. Por tanto, no podemos hacer un uso de decir, ahí lo tienes y es suficiente, confío en ti, porque no van a tener capacidad de control por sí mismos, y provoca determinadas reacciones. Vale. La dopamina se dispara con las pantallas. Por ejemplo, el sistema del cerebro que nos ayuda a reconocer todo lo placentero implica dopamina, siempre. Es lo mismo que cuando un toxicómano, perdónenme este ejemplo, sé que es difícil para muchos padres, pero yo tengo que decir la realidad, es el mismo mecanismo cerebral que cuando algo nos gusta, los microchispazos, cuando alguien se aburre y está cogiendo las pantallas, está buscando generar dopamina. Os pongo un ejemplo. En algunas ocasiones, compañeros míos de la universidad me preguntan por qué los alumnos tienen que estar explicando algo complicado y se dan cuenta que cuando algo se complica excesivamente, con una altísima probabilidad los alumnos miran el móvil, porque necesitan relajarse. Han asociado, indefectiblemente, la necesidad de relajarse con dopamina. ¿Para qué? Para desconectarse. ¿Y cómo puedes profundizar en un aprendizaje que alguien está trabajando y desconectarte al mismo tiempo? Es decir, estamos haciendo una generación con unas relaciones superficiales donde el esfuerzo, estamos enseñando al cerebro a que no sea suficientemente valorado. Bien, voy a avanzar. Ya os digo que los estudios neurocientíficos han demostrado que el uso de estos dispositivos provoca inmediatamente la segregación, fijaos, de dopamina, pero también de cortisol. Pensad en un momentito
que no tengo el móvil encima y se me están ahí llamando. ¿Cuántas personas tienen, bueno, le han puesto incluso una nomofobia, que es no tener el móvil encima? Bien, generar cortisol, no estar constantemente conectado. El dilema es que si el niño o el adolescente pasa largas horas frente a una pantalla, como os he dicho aquí en España, el sistema de gratificación cerebral se gratifica, se hiperactiva, se satura y desencadena pues, una conducta adictiva. Lo relevante es saber que con un videojuego, al ir superando pantalla a pantalla, estamos cruzando zonas o puertas y segregamos un mayor nivel de dopamina y de endorfinas, que provocan constantemente una importante sensación de placer y de bienestar. Estas rápidas victorias generan unas sensaciones muy sugerentes que el cerebro busca repetir, y busca repetir inconscientemente. La siguiente cita es impresionante, es de un libro, se llama El cerebro digital, de Gary Small, en 2008, estaba hablando ya. Cuando la dopamina transmite mensajes a los centros del placer del cerebro, hace que éste quiera repetir estas acciones una y otra vez. Y el cerebro se deja engañar con el primer recuerdo, aunque ya no sienta el placer original y sea consciente de las consecuencias negativas de ese comportamiento. Intenta volver a conseguir esa sensación. Te he dicho que no tienes el móvil en la habitación. Niños que se levantan para coger el móvil y continuar trabajándolo. Bien. Quizá entonces sea el momento de que te pares a pensar que cuando vuestro hijo está jugando a un videojuego está muy feliz, pero eso no quiere seguir que deba seguir jugando y jugando. Tienes un hijo muy normal. El hecho de que él quiera seguir y seguir hace que vuestro hijo sea completamente normal, porque su cerebro está disparando dopamina y tiene miedo que se lo cortes a mitad. Eso es lo absolutamente normal. Lo anormal es que no se le haya puesto límites al principio y ahora tengo que enseñaros cómo hacerlo, que es la base de esta charla en concreto. El recuerdo de ese placer pone en marcha el circuito de recompensa, que es el que asegura cómo me pasó esto y me sentí bien, voy a repetirlo reiteradamente. Precisamente ese circuito de recompensa es el que nos asegura nuestra supervivencia. Cuando he tenido hambre he necesitado comer. Y nos anima a repetir siempre lo que nos gusta. Y recuerda, pero ni obliga ni determina nuestra voluntad. Nuestra voluntad no está en las partes bajas del cerebro. Voy a retomar el ejemplo de las primeras charlas. No está en el cerebro rojo ni en el verde. Está en el cerebro azul y sobre todo en el amarillo, que es el director de orquesta. Nuestra voluntad es muchísimo más, y es en la voluntad, en los retos, donde se debe trabajar, tanto desde la familia como en el colegio, para modelar las estructuras cerebrales, y esto es lo que sabemos de la neuroeducación, modelar el cerebro de nuestros hijos, porque es el cerebro quien va a regir toda su vida. Vale, el estímulo de la recompensa mental que proporciona la dopamina es una fuerza que sentimos todos, no solo la dopamina. Se incrementa al comer, al jugar, a enamorarse, con una inesperada gratificación o un premio. Casi todo lo que nos gusta genera una determinada dependencia fisiológica y psicológica. Pero cuando pensamos en la palabra adicción, da miedo. Normalmente lo asociamos con el alcohol o las drogas. Sin embargo, los caminos neuronales del cerebro, y no os lo he querido traer, son literalmente los mismos. Ponemos un casquete cerebral a un niño y ponemos un casquete cerebral a un adicto. Da igual de lo que sea, de sustancia o sin sustancia, da igual. El proceso que lleva y la cantidad de dopamina son literalmente las mismas. Entonces, yo puedo tener personas que dicen yo necesito dejar de consumir o de hacer esto en cualquier tipo de cuestión, pero no lo consigo porque no es suficiente. Y lo que hay que trabajar es cambiar la ruta. Las antiguas intervenciones desde la psicología en temas de adicciones no se habían parado a trabajar en aspectos neurocerebrales, y es lo que hoy sabemos que funciona, pero muchísimo más la prevención desde casa, trabajando tanto el tiempo de control como también en la modificación si ese tiempo ha sido excesivo. Sobre todo cuando ha habido edades menores de 6 años, donde niños ya pueden estar horas jugando a móviles. Esta situación se denomina conducta motivada. El circuito entre el equilibrio, la necesidad, la tensión, la ansiedad, la acción y la insatisfacción o la satisfacción es siempre el mismo. Juego, no juego, se revela. ¿Y cómo hacer? Podemos preguntar entonces, ¿a qué estoy adaptando yo el cerebro de mi hijo? ¿Qué talentos, capacidades y experiencias estamos proponiendo
yo familiarmente o socialmente cada uno a nuestros hijos, ¿qué conexiones? Esta parte, este punto 3 es la que más me interesa a mí como neurocientífico. ¿Qué conexiones y patrones del cerebro estamos favoreciendo más, impulsando, facilitando? Y por tanto, otros que quizá fueran más interesantes, estoy inhibiendo. La neurociencia ha llegado para ayudarnos a descubrir mejor qué herramientas, tenéis todo un apartado de 5 charlas, sobre herramientas que necesitamos para hacernos con las riendas de la personalidad de nuestros hijos y de la nuestra. Bien. Voy a continuar. 2012, los adolescentes los más vulnerables a la adicción a Internet, en un estudio. Más de la mitad de los jóvenes tienen una relación de dependencia, es decir, de adicción, es decir, de no libertad, con los móviles. En un estudio se trabajó aquí en España, en la VIU, si no recuerdo mal. Vale. Este estudio incidió en problemas asociados al uso y abuso de smartphones y la relación que utilización excesiva, uniéndolo con síntomas de estrés o dificultades para realizar tareas complejas medidas a nivel neurológico, como el pensamiento abstracto, la autoconciencia, la planificación, la perseverancia, otro tipo de cosas. Bien. Los resultados de los porcentajes del uso problemático de estados estimado en términos de relación de dependencia de los chavales menores de 18 años fue el siguiente. La dependencia que se había valorado, la relación de dependencia en cuestionarios y en valoración, era del 57% respecto al móvil, de Internet 45%, de WhatsApp del 39%, de las redes sociales del 25%. Esto ha crecido hasta el 75%, estamos hablando de un estudio anterior, hasta el 75% en adolescentes, y de los videojuegos del 10% que ha pasado ya al 38% actualmente. Ya estábamos hablando en aquel año 2018 del casi el 60% de una dependencia física, pero mostraban una estrechísima relación entre problemas con el uso de todos los dispositivos explorados y síntomas de mal funcionamiento del lóbulo frontal, es decir, del cerebro amarillo. De nuevo, permítanme que les insista, vean esas 2 primeras clases del cerebro amarillo, es el director de orquesta. Es decir, un exceso, estábamos diciendo, un exceso de dispositivos hace que se inhiba el cerebro amarillo, el director de orquesta, es decir, ya no soy dueño de lo que estoy haciendo. Eso es lo que estoy diciendo, literalmente. Yo, Marc Masip, tantos compañeros, Álvaro Bilbao, puedo nombrar un montón de compañeros de mi específica profesión. Además de riesgo de mala salud mental y de estrés autopercibido. Bien. Respecto a las diferencias por sexo, los varones también presentan más síntomas prefrontales que las mujeres. Los hombres obtienen puntuaciones más altas en dependencia de Internet o en videojuegos, y las mujeres en problemas de control emocional, en móvil y redes sociales. Durante la pandemia, las más afectadas por no tener contacto fueron más las chicas que los chicos. Bien. Respecto a las diferencias también, los varones presentaban más síntomas prefrontales. Perdón, esto ya lo he dicho. Vale. Mitos que rodean a las nuevas tecnologías. Estuve trabajando anoche sobre esta clase en concreto, algunos mitos que he escuchado de argumentación para no coartar o para... Perdone, yo les digo una frase de algunos compañeros, ¿usted le daría, yo qué sé, un minibar a su hijo para que lo tuviera en la habitación? Esto lo ha dicho Marc Masip. Os digo otras. ¿Usted le daría algo de droga pura a su hijo para que se hiciera adicto? Pues con el móvil estamos llegando a unos niveles de exacerbación del daño prefrontal, literalmente. No estoy siendo exagerado, lo que estoy haciendo es ser precavido para que ustedes entiendan, se lo estoy demostrando como continuaré. Vale. Debe relacionarse pronto con la tecnología. Vale. La tecnología ayuda a desarrollar la inteligencia. Hay que enseñar a los niños a ser multitarea, ya les he dicho antes. Las nuevas tecnologías se asocian a la felicidad. Sí, hombre, sí, eso lo he escuchado. Y las nuevas tecnologías mejoran la concentración del niño. Vamos allá. El mito 1, debe relacionarse con la tecnología. Mi hijo con menos de 1 añito pasa el dedito de una foto a otra. Seguro, claro, pero no sabe dar la vuelta a un folio. ¿Para qué vale? Que haga así, si luego no coge el pulgar nos hace humanos. Intentar
abrir algo sin el pulgar. Muchos niños tienen una inflexibilidad cognitiva y el pulgar, y hay algunos estudios japoneses, hablan de la importancia del pulgar. Yo trabajo con muchos niños estimulando la inteligencia, las capacidades de la inteligencia, cogiendo cosas, por ejemplo, pinzas, y tienen mucha relación. Las APPs están diseñadas para que todos sepamos usarlas de forma natural, incluso una persona mayor con menos plasticidad cerebral. Les regalas una tablet y tarda menos de 2 horas en hacerse con YouTube y WhatsApp. Pero escribir, desarrollar o perseverar ante las dificultades ya no es pasar el dedo. Por tanto, ¿para qué quiere relacionarse pronto con la tecnología? Vale. La tecnología ayuda a desarrollar la inteligencia. Hoy tenemos datos, por ejemplo, estudios como Baby Einstein, ahora unos 20 años apareció el Baby Einstein, no tienen ninguna transferencia con la realidad. Baby Einstein era hacer unos ejercicios con tablets o con pantallas, vale. O el famoso brain training. El brain training se vendía para hacer ejercicios de memorización, de atención o de funciones ejecutivas. No funcionó por la sencilla razón que no hubo transfer a la realidad. Dicho de otro modo, no mejoraban más allá de la habilidad para hacer esos ejercicios de manera más rápida, fuera de ese contexto de pantalla, no la mejoraban. En conexiones cerebrales se demostró que no tenía ningún tipo de efectividad. Todo lo contrario que la combinación con ejercicios neurofísicos, os pongo un ejemplo, caminar todos los días aumentaba el hipocampo, o hacer ejercicios, lápiz y papel, de memorización o de atención mejoraba, y combinados mejoraban muchísimo más la capacidad de transfer a otras situaciones y se vería el cerebro como más protegido en factores de protección. Bien. Hay que enseñar a los niños a ser multitarea. Bien, el cerebro humano está diseñado para atender a cosas que se mueven en el horizonte. Por eso luego volver la atención hacia las que están fijas, como un libro, pues cuesta muchísimo más. Las nuevas tecnologías se asocian con la felicidad. ¿Somos más felices que hace 20 años? Digo yo sé. Vale. Yo no lo creo. Esto es mío. Es verdad que cierto uso activa la dopamina, pero la dopamina es el neurotransmisor del placer, no de la felicidad, como antes he dicho. Y por último, las nuevas tecnologías mejoran la concentración del niño. Si hay algo que no mejora la concentración del niño, son las nuevas tecnologías. Créanmelo ustedes. Vuelvo a repetir, el 10% de los menores de edad del primer mundo están diagnosticados de trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Actualmente se calcula que cerca del 18% ya es sin la H, trastorno de déficit de atención. Y yo veo que trabajo con profesores en aspectos de que me piden asesoramiento de neuroeducación o de otras cosas, me dicen, no lo entiendo, es capaz de hacer cosas asombrosas, pero dura muy poquito, como si necesitara. Tiene ese mecanismo de saltar como si necesitara que las clases duraran un cuarto de hora, no más, y no tiene ningún tipo de trastorno de déficit. Vale. Esta es la pantalla que utilicé para enseñarles de 0 a 6 años. Yo pondría ahora de 0 a 16 años. Se me han adelantado los franceses, pero por favor, yo ya pondría aquí pues un machote de 16 años también, con lo cual me van a perseguir luego por mi coche. Pero estamos en ese momento de decidir, tanto nacional como internacionalmente. Vale. Algunos indicadores del riesgo de excesiva exposición a pantalla son problemas de lenguaje. El lenguaje lo trabajé hace 2 semanas y activa muchísima parte de áreas del cerebro. Problemas de sueño, os pongo un ejemplo. Nuestro cerebro está diseñado en fases de sueño para inducir sueño. Cuando está oscuro se van activando los conos e inmediatamente van empezando a aparecer zonas en las que entramos en la primera de las fases del sueño. Muy paulatinamente vamos entrando. Pero si mi cerebro tiene ahora luz, da igual, y cuando tengo una pantalla tengo luz, tarda 2 horas en desconectarse. Cada vez tenemos más problemas de sueño de adolescentes. Si un chaval no hace los 5 ciclos que son necesarios, habrá dormido mucho peor. Ya sabemos que las 2 variables más importantes de la inteligencia son la respiración y la calidad del sueño, literalmente. Mis pacientes lo saben hasta al revés, porque siempre trabajo con el sueño y la respiración, y apartar las pantallas, y son adolescentes sin pantallas. Vale. Si hay un síndrome de abstinencia, incluso puede haber, si hay un demasiado uso, puede haber síndrome de abstinencia, impulsividad, agresividad, y hay muchísimas evidencias neurocientíficas de todo esto. Vale.
Hay 3 razones para defender que los niños no deben entrar en contacto con dispositivos tecnológicos antes de los 3 años. Aquí, permítanme, esta clase la dije hace 2 años. Yo ya pondría aquí, créanmelo ustedes, pondría 10, fuera de ningún tipo. Yo ya pondría 10. Utilizar el móvil en situaciones cotidianas supone una atención sostenida, comer, vestirse. Hacer que el cerebro asocie el esfuerzo con los estímulos de las pantallas, es decir, hacer una asociación mental negativa. Esto hará que cada vez que haya que esforzarse, se distraiga con otra cosa. Cada vez que me tengo que esforzar, asocia mi cerebro, no, que me puedo alargarlo, alguien va a venir a hacérmelo. Bien. Acostumbrarse a estímulos visualmente intensos, por lo tanto, lo que no es visualmente intenso, que viene hacia mí, me resulta aburrido y no atiendo, es decir, es como cuando comemos una comida con demasiada sal, vamos a poner. Luego nos resulta insípido o soso el resto. Y por último, con la utilización de las pantallas se recibe una recompensa inmediata. ¿Y qué necesita el cerebro? Frustración. Lo comenté la semana pasada, necesita que frustremos a nuestros hijos, no decirle todo que sí, por favor, díganle a sus hijos que no le voy a comprar una chuche porque la comida está esperando a media hora como mucho. Bien. El informe de la Academia de Pediatría Americana en el 2000 evidenciaba cómo niños que a partir de los 18 o 24 meses fueron expuestos a las pantallas 1 hora diaria durante 7 años. Presentaban menos adquisición de vocabulario, así como un incremento de casos de hiperactividad. Y daban esta serie de recomendaciones. Se debe evitar absolutamente de 2 a 5. Se limitará, ¿vale? Esto en el 2016. Y a partir de los 6 años se limitará por un tiempo. Por ejemplo, como máximo, ellos hablaban de 2 horas al día. A los 6 años, yo no conozco casos donde el niño a lo largo del día no esté sobreexpuesto menos de 2, yo no conozco, al año 2024 que estamos. No conozco ningún niño que esté menos de 2 horas al día, menos de 2 horas en pantallas en total a lo largo del día. Bien. ¿Y qué es lo que se afecta? La principal que se afecta es esta zona que está entre el cerebro emocional y el cerebro frontal. Este es el amarillo y este es el rojo. Quiero, el cerebro funciona así, hacia allá. Quiero, y está justamente en medio. Se llama núcleo estriado y atiende a la concentración. Lo emocional va a llamar más la atención, aquello que nos emociona. ¿Y qué emociona más? Un libro estático o las pantallas en las cuales estoy moviéndome. Bien. Asigna valor emocional a las cosas y ayuda a tomar decisiones y se encuentra en esta zona precisamente. Bien. Vale. Inmediatamente, cosas que me gustan, cosas que no me gustan tanto. Y esto es inmediato. Y es un acto reflejo casi. El cole, vale. Yo no recuerdo esas experiencias en mi infancia, por ejemplo. Cosas que me gustan, cosas que no me gustan tanto. Cosas que me gustan, cosas que no me gustan tanto. ¿Cuál da el refuerzo inmediato más rápido? En el libro hay que, vale, por eso necesita educación. Cosas que me gustan, es en internet, cosas que no me gustan tanto. Por ejemplo, hablar, expandir las propias necesidades. Fijaos, hablar o compartir emocionalmente algo va de dentro a fuera. Darle, romper la legitimia, llamamos en neuropsicología, darle la capacidad a otro de que escuche mis necesidades profundas. Si no me doy tiempo, ni siquiera yo las sé. Hay niños, os pongo un ejemplo, que han visto un programa que se llamaba Gran Hermano, yo no sé si lo hacen, yo investigué algunas cosas de estas, y no se reconocían literalmente, ni a ellos mismos ni en su comportamiento. ¿Por qué? Porque no reconocían tanto que ellos hubieran llegado a hacer eso, es decir, no lo habían almacenado en su memoria, que hubieran llegado a ser agresivos con la madre, con la abuela. Hay algunos jueces que están asombrados con todo este tipo de cuestiones. Hay una asignatura que yo dirijo en la universidad, se llama Mediación Judicial, en los que jueces están saturados de este tipo de cuestiones. Niños que no tienen medida ante este, y se resuelven con una enorme agresividad. Vale. En un estudio internacional, se valora 2 variables, tiempo frente a pantallas y habilidades cognitivas, frente, además, no solamente a respuestas, sino que además se les ponía un casquete para valorar pruebas de neuroimagen. Pues bien, estos son los resultados y ahora les mostraré a qué se refiere. A mayor tiempo de exposición a las pantallas, menor desarrollo
intelectual. Y se refería a lenguaje, vocabulario, velocidad mental, capacidad de atención, capacidad de memoria, capacidad de dicción. Bien, las 5 claves muy importantes que tenemos que tener en cuenta para que las pantallas no acaben dominando nuestras vidas. No utilizarlas jamás como vía de escape. Las pantallas ni para esperar en el dentista, ni para esperar en la cafetería. Los niños no utilizan pantallas. Créanmelo, y llevo ya mucho tiempo, los que me conocéis, llevo mucho tiempo, hay muchos vídeos ya grabados, he dado clases en el instituto hace mucho tiempo ya de esto. Estoy diciendo el peligro que se nos avecinaba, era como el tsunami, pues ya está aquí. Empecemos con el autodiagnóstico. ¿Yo cuántas horas de modelo le doy a mi hijo respecto al número a las pantallas? ¿Como con ellas o utilizo el modo avión? De hecho, yo ya utilizo un eslogan: el mejor síntoma de la felicidad familiar es aprender a poner el smartphone en modo avión en casa. Perdón. ¿Cómo transmito este tema a mis hijos? No pasa nada, pues si se lo han comprado a otro, pues te lo voy a dejar a ti. Quitar las notificaciones, esto es fundamental, quitar las notificaciones de los dispositivos electrónicos. Dejar de estar hiperconectados con que te suene, con el móvil o con lo que fuera. O conectar con las personas, la capacidad de conectar emocionalmente con personas, y tanto mejor si son en vivo, aunque también por teléfono. De hecho, ya está apareciendo un fenómeno contradictorio que es con adolescentes que escriben muchísimo, por ejemplo, con mensajerías o con otro tipo de historias, pero a la hora de hablar tienen fobia, literalmente, no se comunican, porque no tienen ese entrenamiento para hacerlo, lo tienen de otra manera. Los padres pueden realizar una evaluación orientativa para saber si hay una adicción. ¿Se irrita cuando intentas que reduzca su tiempo de juego? Esto lo digo para que ustedes vayan pensando, los que me ven. ¿No consigue controlar o detener el tiempo? Se lo decís y no lo consigue controlar. ¿Notáis que cada vez tiene la necesidad de jugar más? No es que negocia, es que se le va completamente de las manos. ¿Descuida o aplaza siempre los deberes o las responsabilidades para más tarde? Es decir, aplaza sin edie todo lo que tiene que hacer. Si es un menor en primaria, pues vais a tener un problema en secundaria, créanmelo. ¿Ha perdido el interés por otras actividades que antes le resultaban placenteras? ¿Ha mentido a la familia sobre el tiempo? ¿Han comprobado ustedes que emplea tiempo en la noche para jugar? Vale. Y un diagnóstico urgente en la adicción a los videojuegos de un adolescente. Vale. Se ha vuelto agresivo, irritable cuando lleva rato sin jugar, esto ya es en la adolescencia. Empieza a ser incapaz de controlar el uso, se esconde para jugar, intenta aislarse, cambia de hábitos en la comida y ve que duerme menos, miente para jugar o lo hace a escondidas, se distancia de la familia y se aísla solo en el juego, pierde el interés por otras actividades que antes le gustaban, altera los horarios para poder jugar, dejando en segundo plano otras cuestiones, descuida obligaciones en casa, aplaza siempre sus deberes, empieza a tener o aumentan los problemas con los estudios, justifica ese tiempo excesivo porque, por ejemplo, los amigos le necesitan, opina discutiendo que no es un tiempo excesivo sin darse cuenta que objetivamente, qué sé yo, 6 horas al día es una... ¡Que yo no estoy 6 horas! Vamos a contarlo. No puede ser, eso es mentira, porque eso se llama nosognosia, no ser consciente. Yo no tengo un problema. Yo esto me lo dejo cuando quiero. Yo sí que esto lo conozco yo desde la historia de los bares. Yo no soy alcohólico, el alcohólico los demás. Estoy diciendo que es lo mismo, en las mismas zonas. Insisten que es preferible jugar a hacer otras cosas determinadas. Amenaza con reacciones exageradas o inusuales, como el programa que antes les he nombrado. Vale. Y 9 conductas que os pueden ayudar a saber si vuestro hijo no tiene control, ha perdido interés por todo lo demás, solo piensa en eso y solamente habla de eso. Tiene difíciles relaciones familiares, produce conflictos y peleas, como inconscientemente buscando no estar allí para que lo mandéis al cuarto para jugar. No usa la tablet, no usarla le provoca frustración. Pasa cada vez más tiempo en la pantalla y se vuelve ansioso buscándolo cuando se la escondéis. Miente incluso para usar dispositivos, por ejemplo, tengo que hacer deberes y no puedo hacerlo de otra manera. Esta es una parte importante por la cual se cambió en otros países. Cuando tiene un mal día, los dispositivos parecen ser lo único que, como os he explicado, los relajan. Bien. Una cosa que podemos hacer los padres para ayudar es hablarle de los diferentes tipos de conductas de riesgo. Voy a pasar esto rápido, porque quiero centrarme. Vale.
Consejos para que nuestros hijos no estén expuestos a las violencias audiovisuales. Voy a pasar rápido, pero me parece importante. Como vivimos en un mundo hiperconectado, donde rápidamente de una pantalla puede pasar a otra, es imprescindible educar la mirada. La mirada es necesaria educarla en la belleza, y la belleza necesita tiempo. Y esto que parece algo de perogrullo, es necesario que lo entendamos. No ver algo y ya está. Disfrutarlo significa mucho más. Ir a un museo y ver, qué sé yo, un cuadro de las Meninas. Ah, vale, ya está. No te has introducido. Estar disfrutando del presente mientras estás viendo, por ejemplo, el momento de profundidad, ver que llueve, bueno, más aquí, mientras va cayendo sobre un árbol y disfrutar de ese momento de sensación de paz. Estar en el presente sin conectar con otra cosa es lo que en psicología y más en neuropsicología llamamos mindfulness, la capacidad de estar en el presente conectado contigo mismo. Tenemos un nervio que se llama el nervio vago, que va de abajo a arriba y gestiona el 80% de todas nuestras emociones y de actos inconscientes y de órganos. Pues bien, conectar con uno mismo en respiración profunda hace que eduquemos finalmente la mirada y que podamos estar con eso. Lo contrario al mindfulness es estar estresado porque ya no puedo estar más tiempo viendo algo que ya he visto. Ah, esto ya lo he visto, ¿han escuchado ustedes este comentario de menores? Entonces, ¿estamos educándoles para estar en el presente mientras algo pueden ver que les puede llevar a otra cosa o no dan esa oportunidad? Por tanto, el frustrarlos o el aburrimiento, que al final es lo mismo, les va a llevar a buscar satisfacción o solución dentro de eso. Hemos perdido la capacidad de asombro. No hay vida sin asombro. Si no educamos en el asombro, me parece muy bonito lo que estoy diciendo, si no educamos en el asombro es no educar en la vida, es pasar de una pantalla a la otra, estaremos dirigiendo. Y creo que en parte de mis tesis de artículos que estoy escribiendo últimamente versan sobre esto. Ha aumentado en personas que más miran con un cerebro completamente inacabado, que son los adolescentes, una sensación de falta de sentido. Y esto tiene mucho sentido en base a los estudios que estamos haciendo. Control parental. Perdona. Si todo esto se produce con una tablet o con un móvil, con las gafas de realidad aumentada que están saliendo ahora al mercado, pues va a aumentar, porque además no hay capacidad de separarse. Si están aquí, estás ya completamente inoculado. De hecho, los móviles, gracias por tu pregunta, nacieron, lo he apuntado antes y te lo quería comentar, porque estaba mirando antes leyendo unos artículos, los smartphones nacieron precisamente para que las personas no se aburrieran, como una alternativa de ocio. Bien, si las personas no se aburren, no contactan consigo mismo. Necesitamos periodos de flow. El flow hay investigaciones en esto, no tengo tiempo. Cuando empiezas a trabajar en salud mental, sobre clases que voy a empezar a hacer, les enseñé lo importantísimo que es dejar el cerebro vacío, respirando en el presente, conectando. Ese momento es muy creativo. Pero si cuando yo miro una pantalla ahora mismo, pero puedo libremente hacer así. Es verdad que puedo hacer así, pero ya es mucho más difícil porque estoy completamente. Nacieron precisamente para involucrarnos, para centrarnos en aquello que estamos haciendo. Y ha conseguido a lo largo de este tiempo modificar generaciones de cerebros. Estaremos de acuerdo en eso. Gracias por la pregunta. Vale. Conversar con ellos sobre los contenidos que consumen. Vale. Consejos. Esto lo publiqué en un post. No dejéis que otros padres decidan por vosotros. Poner normas claras, y antes de que ocurran, pero con firmeza. Estas son las normas de esta familia. Graduar el uso, aunque debemos saber que ningún niño le va a dejar a la primera sin enfados ni gritos, tenemos que tener claro que si cuando se lo quitamos hay enfado, el menor todavía no tiene autocontrol. ¿Vale? No usar la tecnología en esperas, porque interfiere en la atención. Cuando yo voy al dentista, cuando voy al pediatra, o yo voy a donde fuera, a la biblioteca, no, hay pantallas. Y veo que mi hijo, si yo le llevo una pantalla a mi móvil, si en algún momento he hecho este experimento, mi hijo va al móvil, igual que tantos padres, me quedo mirando a otros. Pero si no, y además he hecho cronometrado, ¿cuánto tarda un niño en una biblioteca? Por ejemplo, estoy enamorada de las bibliotecas, es cierto, me encanta porque los niños luego van a buscar
¿Cuántos estímulos? Y de repente veo niños de 6, 7 años que, papá, si está aquí, qué sé yo, Tintín o Asterix, cosas que no se habían dado cuenta porque centralizaban, luego la atención estaba muy difusa, ¿vale? Y espacios libres de tecnología en casa, espacios seguros, que son los espacios comunes. En la cocina, en el salón comedor, no hay pantallas. A mí personalmente no hay nada que me moleste más que estar en una relación y que esté cada uno como si estuvieras aparte. De hecho, mi abuela me lo decía, conversación en reunión, mala educación. Pero lo hace cada uno, es como si no hubiera unidad. Vale. Entonces, los resultados son nunca antes de los 2-3 años. Yo ya pondría aquí 6 años. De 3 a 8 años no más de 15 minutos seguidos. De 4 a 12, nunca más de 1 hora global al día, de 4 a 12. De 4 a 12, primero de secundaria. Y de 12 a 18, nunca más de 2 horas seguidas al día. Vale. Estas son las normas que varios compañeros, por ejemplo de Madrid o de otras grandes ciudades, están planteando. José Pedro, esto lo han hecho psicólogos. José Pedro, de 0 a 16 años, nada de pantallas, no sé cómo decirlo ya. Y yo no soy un exagerado, yo tengo datos que pueden demostrar con artículos científicos lo que estoy diciendo. Bien. Voy a ir muy rápido porque se nos ha ido. Vale. Bien. Hoy he publicado en pantallas, mi hijo está enganchado a las pantallas, ¿qué y cómo hacer? Bien, con esto vamos acabando. Explicarle al niño lo que va a suceder. No hace falta ponerse tremendista ni utilizar frases, nunca jamás. Si mi hijo está enganchado, si hay aquí un problema de enganche, quito. Lo tienen ustedes en internet y en Facebook y en Instagram. Lo tienen ya subido, vale. Nunca jamás más. Simplemente podemos decir a nuestro hijo que vamos a utilizar menos el teléfono o que ya no va a poder jugar con el móvil de papá o mamá. Segundo, elegir un día propicio. Normalmente los niños tienen por costumbre jugar más a los dispositivos cuando estamos en casa. Por tanto, para ayudar al niño a desengancharse, será provechoso aprovechar días en los que podamos salir a la calle, porque si estamos en casa y tienen asociado eso, va a haber mayor probabilidad de explosión, de quiero, y no tenemos tampoco muchas alternativas. Bien. Evitar el contexto. Ya que el entorno más habitual suele ser nuestra propia casa, es conveniente que en los días que hemos elegido para que el niño juegue menos con los dispositivos, salgamos a la calle más, porque eso va a liberar más energía. Nuestro cuerpo está diseñado para moverse. De hecho, ya hay estudios que necesitan, pero tanto más un niño pequeño. Moverse, tomar vitamina D a través del sol, hace que el niño esté más calmado y esté más conectado con el entorno. Si el niño está muy acostumbrado a comer o cenar en la cocina mirando el teléfono, podemos trasladar entonces la cena, para evitar el contexto, al salón, porque así el niño aceptará mejor el cambio, la falta del teléfono móvil, porque en el contexto hay como asociaciones, es como cuando somos animales de costumbres. Yo sé en mi despacho, allá donde vayan, incluso nos vestimos de la misma manera, nos sentamos en el cine habitualmente en el mismo sitio, aquí mismo. Somos animales porque nos da seguridad y necesitamos esa seguridad. Los niños han asociado en conexiones esas zonas como vamos a comer con móviles. Desconectemos eso y previamente podemos haber salido a una excursión al campo para que se cansen más, para que no estén tan imbuidos de esa energía que está como colapsada. Tercero, evitemos el estímulo. Al niño le va a resultar muchísimo más fácil estar tranquilos sin poner sus manos sobre una tabla o teléfono que si lo ve. Es como si estamos a dieta y nos quedamos mirando, pues yo qué sé, la nevera llena de pasteles, pues es lo mismo. Eliminemos el estímulo. Vale. Es algo de sentido común, aunque algunos padres no lo tienen en cuenta, así que durante unos días lo más sensato puede ser no tener móviles, tablets o consolas a la vista. Esto me parece fundamental, la solidaridad. Tú también puedes dejar o debes dejar de usarlas delante de tus hijos. Si quieres ayudar al hijo a sobrellevar el mono, y se llama mono porque hay un cambio, hay una deshabituación de lo que su cerebro genera cuando coge el móvil, que es dopamina, lo primero que tenemos que hacer es que dedicar más tiempo a jugar con él. Que la dopamina se convierta en serotonina es simplemente el cambio de tirarse en el suelo y empezar a jugar con él dependiendo de la edad que tenga también, o ver cosas que nos puedan hacer sentir que estamos vivos, que la realidad es incluso más agradable que estar con móviles. Vale, 6.
Cuando estemos en contexto, ofrecer alternativas. Les vamos a ofrecer jugar con plastilinas, dependiendo de la edad. Podéis ver el vídeo sobre los juguetes y juegos que os subí en Navidades. Favorecer que el niño busque alternativas por sí mismo, permitir el aburrimiento, permitir esa sensación de... el aburrimiento es un vacío fértil. En psicoterapia, el vacío fértil es ver, ¿y ahora qué hago? Y se ponen así, vale, estoy aburrido. Pero con la capacidad de centrarse en lo que le puede apetecer, van a aparecer energías y alternativas que no estaban disponibles porque yo no les había prestado atención. Cuando han pasado un momento y los niños son mucho más rápidos que los adultos, van a aparecer alternativas muchísimo más agradables. Bien. Muchos padres les tienen miedo al aburrimiento de los hijos y les llenan demasiado de actividades sin entender que es necesario precisamente ese aburrimiento. Les podemos preguntar si está demasiado ofuscado en las primeras veces, si prefiere dibujar o un Lego, o ofrecer varias alternativas para evitar focalizar en el daño de no, mala mamá, no. Este ciclo a cambiar. Si cambiamos el foco de atención, se ha olvidado y va creciendo. Y son como tubos comunicantes de energía que cada vez están más llenos, ¿vale? Bien. Pero en ese primer momento no podemos negociar, está demasiado ofuscado. Si hay la palabra enganchado al móvil. Reforzar los progresos y tiempos libres del móvil con afecto y juego, con afecto físico, con apego sano y también con el refuerzo de nuestra atención, de nuestra dedicación. Reconocer el tiempo libre del dispositivo con cariño en momentos de calidad madre-hijo o padre-hijo harán que el niño asocie los ratos a nueva serotonina. Bien. Y no castigar. El niño, lo que tienes que hacer es quitárselo y un trompazo, no funciona, perdonadme, pero es que esto lo he oído demasiado. Y el niño no tiene culpa, porque es el cerebro del niño al que le hemos acostumbrado y ahora le podemos generar una disonancia cognitiva, que somos nosotros los que se lo hemos permitido. Y va generando pantalla sobre pantalla, adicción sobre adicción, generando cada vez una vía neuronal que debería ser así, de pequeña, y ahora es así. Y todo lo que ve es este tipo de... puede superar rabietas o frustraciones. Bien. Todo esto lo tienen ya subidos, esta clase no, hasta las 10, lo tienen ya subido en las charlas hasta el volumen 10, que les he querido traer. Pueden verlos también en listas, esta Escuela de Padres Última, las tienen en las listas, los 9 últimos números. También estoy colgando en la web que está modificando, en el Facebook del Ayuntamiento, documentos, artículos, si ustedes quieren leer, también me pueden pedir que escriba sobre algo que les apetece más que lo profundice. En mi Facebook también lo disponen y quería comentarlos también, he aprovechado porque últimamente estoy escribiendo más en Instagram, creo que la gente lo puede ver más y es más rápido, y ayer mismo, abrí una cuenta de TikTok para grabar cortos de vídeos que creo que son más rápidos, lo estoy ya señalizando con un máximo de entre minuto y medio, como máximo, con frases punteras para que ustedes no tengan por qué ver el vídeo completo, que sí que a veces nos falta el tiempo. Entonces voy a ir, por eso he querido también, y os doy las gracias a la televisión, porque eso me permite también acceder a muchísimas más personas. Pues nada más, muchísimas gracias por su atención y les espero en la última de las clases que versará sobre la prevención desde casa del acoso escolar. Gracias por su atención, les espero la próxima semana.